Cuando tú digas. Sí, pero pues eso es cuando es por promedio. ¿Podrá tomar una? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ya estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ya estamos de vuelta otra vez. Ya tuvimos nuestro receso de 1 hora. Entonces vamos a continuar con la siguiente mesa, con la cuarta mesa. Bueno, en esta ocasión son las nuevas voces de la minificción que nos acompañan. Entonces, pues tenemos aquí a Ome Galindo, a Cástulo Aceves y también a Daniel Rodríguez. Entonces, déjenme leer sus semblanzas que tengo por aquí para presentarlos apropiadamente. Bueno, tengo la semblanza de Cástulo. Bueno, Cástulo Aceves, Guadalajara, Jalisco, 1980, es ingeniero en sistemas computacionales. Ha publicado los libros 999, Las instancias del vértigo, Los nombres del juego y Puro artificio. Se le ha incluido en una veintena de antologías, publicado en diversas revistas y periódicos, tanto nacionales como internacionales. Michael Langdon ha traducido y publicado sus cuentos en Footlighter, San Francisco, The Possible Voice y Latin American Literature Today. Ha sido apoyado por las becas PEGLA 2008 para la creación y SECA 2012 para la publicación. Ganador del concurso estatal de cuento de Alberto Navarro Sánchez. Y mención honorífica en el primer concurso de cuento del ITESO. Luego tenemos a Daniel Rodríguez, Cano, Guadalajara, 1986. Estudió biología en la UDG y comunicación de la ciencia en el ITESO, donde actualmente imparte un taller de creación literaria enfocada en la ciencia ficción. Ha publicado en las compilaciones de cuentos Los cuentos de la calle Luz, Calidoscopio X, Letras elementales y Navegaciones al margen, en las antologías de poesía Entre tintas Tinto y Entre tintas Tinto número 5. También ha participado en las antologías de minificción Rockabilly y En menos de una página. Y como estamos organizando nosotros, no tengo la semblanza de Ome. Entonces, Se me pasó darla así. Qué mal la persona soy. ¿Tienes una semblanza? Sí, claro que sí. Dame un segundito. Que se note que... Es que bueno, están los invitados tal cual y organizador invitado, entonces aquí está más directo. Ome Galindo, Guadalajara, 1986, es presidente de la Asociación de Literaturas Especializadas y doctor en Humanidades por la UDG. Es autor de libros para la enseñanza de la lengua y la literatura. Ha dado ponencias publicadas sobre crítica literaria en diversos países latinoamericanos, como Miguel Ángel Galindo Núñez. Es docente de la UDG, ITESO y UAPJO, así como promotor de lectura y difusor cultural del podcast Las 9 Noches. Sus libros son Los placeres violentos, Épicas, Saberes de mitos, viajeros y bardos y mitos. Pues bueno, son nuestros panelistas, nuestros lectores invitados en esta cuarta mesa. Un aplauso, si gusta, para empezar. Bueno, yo formulé algunas preguntas y algunos temas por ahí para qué hablar, pero vamos empezando como en la mesa de autoras. Si tienen algún tema inicial con el que compartirnos, algo que quieran decir en este momento, entonces háganlo ahora, ¿no? Ya después de ese desarrollo ya puedo yo también formularles algunas preguntas o algunas cuestiones así, pero si tienen algo que decir al respecto como con el tema pues que estamos tratando en este momento, son libres de abordarlo, quien guste o... Pero como que... No sé, si alguien tiene algo puede decir yo tengo algo que decir, o si no directamente pasamos a lo que... ¿Cuántas preguntas? Ok, bueno, muy bien. Como nuevas voces de la minificción, pues bueno, tenemos aquí a 3 autores que tienen, pues digámoslo así, que se van abriendo camino en
en la minificción. Ya tuvimos antes y después de esta mesa pues autores y autoras que tienen una trayectoria bastante extensa. La idea aquí es presentar a autores que se van fogueando, pues que están en los primeros pasos de la minificción, o quizá no tanto. Bueno, también ellos ya también tienen algo de andanzas en estos mundos. Entonces lo primero que les quiero preguntar es pues cómo llegaron a la minificción. Esa sería la primera pregunta. Daniel. Por aquí, por allá. Todos te seleccionamos, Daniel. Bueno, pues mi camino de la minificción ha sido un camino que se ha recorrido como por los propios géneros, ¿no? Cuando yo empecé a escribir y empecé a hacer mis primeros pininos, y antes de entrar a la SOGEM, escribía de manera como muy larga. O sea, eran cuentos de 15 páginas, 20 páginas, y era un aliento pues bastante amplio, ¿no? Después de las primeras correcciones y después de las primeras como talleres y demás, pues fui haciéndolo un poquito más pequeño, y después me enfoqué mucho en el cuento corto. Yo siempre digo esto como de chiste, pero realmente sí pasó así. De repente llegaron al taller a mi casa. El taller que daba Juan Carlos por alguna situación, que era el taller de minificción, llegó a la casa donde yo vivía. Entonces estaban todos tallereando en mi sala y yo decía, ¿qué onda? ¿Qué hacen aquí, no? Ahí fue cuando conocí pues a Carla, a Ome, a Juan Carlos, ¿no? Entonces llegaron a tallerar a mi casa y fue así de que, ¿qué están haciendo? Y ya me estaba viendo, los volteaba a ver y dije, ok, se ve interesante, ¿no? Pero pues me sentía como intruso, a pesar de que ellos eran los que estaban en mi sala. Y entonces como llegué a la minificción fue así, viéndolos, escuchándolos, y de repente diciendo, bueno, cuando se vuelva a abrir un taller, quisiera entrar yo a esto de la minificción, se escucha muy bien. Y digamos, así fue como entré al mundo de la minificción. Literalmente. Buenas tardes. Primero agradecerle a Juan Carlos, a Ome, a la Asociación de Literaturas Especializadas, ALDEL, por la invitación. ¿Cómo llegué yo a la minificción? Tendría que decir que era un poco un ejercicio. Aquí es donde se va a ver precisamente la edad ahorita que decían de las nuevas voces. Dije, bueno, pues ya tenemos algunas ganas ya no somos jóvenes creadores de entrada, ya hace ratito. Yo empecé cuando se puso de moda esto de los blogs, es decir, antes de Twitter, estamos hablando de los 2000s. Yo ya escribía cuento, iba a un taller del cuento con el maestro Luis Martín Ulloa, el doctor Luis Martín Ulloa. Yo creo que unos 8 años estuve, y entre que saqué un libro y otro, pues yo me propuse hacer un blog. Yo veía que fue una época en que todo el mundo empezó a hacer sus blogs y de alguna forma todos se referenciaban, pero pues yo quería hacer como textos pequeños, pues no se me daba eso de hacer como mis piensos o mis textos sobre cómo me sentía, no sé. Pensé en hacer narraciones y lo más natural era pues hacer textos cortos por la misma naturaleza de cómo funciona el blog. Y yo sí tenía como esta idea de que pues había que captar la atención del lector. Ya había leído algunos libros de literatura de minificción, digamos, a Edmundo Valadez, no sé, a Monterroso. Entonces me propuse un ejercicio de algo así como escribir un cuento diario, y tenía por ahí un generador, lo encontré en internet, un generador de palabras random. Entonces me daba 3-5 palabras y yo de ahí agarraba la que me inspiraba algo y escribía. Entonces no logré cumplir los 365 cuentos, pero sí se juntaron más o menos 150. Ya después de esos deseché como 100, pero me quedé más o menos con unos 40-50 que me gustaron, y aparte empecé a ver convocatorias para antologías, este tipo de cosas, revistas. Entonces yo a las revistas ya mandaba más bien minificciones, porque era más fácil que mandar un cuento por la extensión que te pedían y cosas así. Entonces pues fue un ejercicio. Ya después llegó Twitter, entonces ya también me propuse escribir los cuentos de 144 caracteres en aquel entonces. Ahí fue cuando conocí a Juan Carlos, y poco a poco también empezamos a meternos a esto de las ficciones que hay más chiquitas, de las microficciones, por decirlo así.
Entonces, pues digamos que he practicado de todo, y a mí se me hace como un buen ejercicio. Yo creo que un narrador se me hace padre, pero igual puede escribir una novela que una microficción. Creo que en ambos hay recursos similares y también hay recursos que se pueden complementar. Todavía no escribo una novela arriba porque no tengo tiempo, pero pues ahí andamos tratando de picar de todos los géneros de la narrativa, a ver a cuál en cuál proyecto estamos. También creo que es parte de la inquietud. Pues, yo puedo decir que llegué extraño a la minificción también. Realmente estudié literatura, estudié letras hispánicas aquí en la UDG y ya conocía, digamos, no vamos a decir que es un tema tabú, ¿verdad? Obviamente. Pero lo interesante es que yo empecé a darme cuenta tal cual de ella hasta más tarde en salas de lectura. Justamente empezamos a hablar en estas capacitaciones que da la Secretaría de Cultura, antes Conaculta, de cómo hacer lecturas que atraparan de forma muy breve. Y fue bien interesante encontrarme con el libro de la imaginación y decir, wow, aquí puedo agarrar para un montón de ideas. Y claro, empecé a escribir sin darme cuenta de que algunas de ellas eran minificciones. Para mí eran cuentos muy breves y debo de agradecerle aquí a Juan Carlos Gallegos, que fue mi primer profesor de minificción, fue el tallerista con el que más tarde allanamos la casa de Daniel, como bien lo dice, pero sí fue gracias a lo que él empezó a explicarme en su taller, y donde también estaba Carla, donde estaban varias personas, que varios de ellos terminaban publicándose en menos de una página, que era esto, a tratar de refinar. Yo ya tenía muchos textos breves, hasta yo llegué con una versión muy, muy personal del libro que me terminaron publicando después, pero ahí mismo los imprimí así como si fueran mi premio. Era bien bonito porque ahí les decía, ráyenlo, por favor, ráyenlo. Y me llevaba después mis libros rayados a corregir. Pero ya tenía minificciones, pero no sabía que eran minificciones, lo cual pues sí habla mal de una persona que ya era egresado de letras y con maestría en literatura, y decir, es que yo estoy escribiendo esto, y terminé diciendo, wow, me encanta, tanto así que pues de las 3 publicaciones que tengo, una tiene minificciones y las otras 2 son básicamente de minificciones, con 1, 2, 3 textos más largos, pero en su mayoría son breves, y ya el otro que falta ya no tiene tantas minificciones, es lo bueno. Sí, bueno, dentro de las varias preguntas que formulé, justamente hay una que tiene relación con los talleres literarios, que ya los han comentado ahorita en esta primera ronda de respuestas. La tenía como la última de las que formulé, pero bueno, dado que ya empezamos a tocar el tema, vamos sobre esta pregunta. Justamente, ¿qué importancia le ven a los talleres de este género? Ok, creo que una de las principales como cuestiones, y creo que tengo que señalarte a ti como el principal promotor que yo conozco de minificción, por lo menos desde la experiencia, pues ha sido eso, ¿no? El taller de minificción ha sido también como una labor de promoción de la propia minificción, de promoción y un poco como de defensa del mismo género, ¿no? He visto muchas veces que creo que algunas discusiones que hemos tenido post taller ha sido como el asunto de la minimización del género por parte de otros escritores, y ha sido como una cuestión ahí por lo menos de mi parte y de la promoción que has hecho tú, Juan Carlos, reconocer al género, trabajar en el género y empezar como quizá a creer en el género como una especie de escritura específica para ciertas cosas. Entonces yo creo que esa es para mí la importancia, una labor de preservación, de difusión y de creación misma, ¿no? Sí, pues yo la mayoría de los talleres que conozco, que son los que tú has impulsado,
Creo que, volvemos a lo mismo, como la minificción como ejercicio permite, por ejemplo, a personas que apenas están acercando a escribir narrativa, tal vez ayudarlos a soltar un poquito la parte de la imaginación, la parte de los recursos que se utilizan para escribir cuento. Entonces, en ese sentido, además de la especialización, yo creo que es un muy buen recurso de enseñanza. Es más sencillo pedirle, sobre todo por ejemplo, a chicos, y más en estos tiempos del TikTok, de los videos fugaces, de que la atención se nos escapa, pedirles textos, microficciones, textos cortos que vayan en cierto tema, y creo que eso los puede atrapar más. También son más fáciles de leer. De hecho, yo casi todas las lecturas públicas que me piden leer cuento, leo minificciones, porque yo veo que la gente responde mejor que un cuento, ya no digamos largo, un cuento de 3-4 páginas es muy fácil que pierda la atención del público, y más si uno no es un lector, que yo no lo soy, bueno, de los que tiene esta voz que sube y baja de tono y mezcla un poquito de teatro a la hora de leer. Y la minificción logra un efecto muy divertido, por lo menos a mí me ha pasado que la gente no sabe si reírse o estoy haciendo una broma muy macabra, pero ya cuando voy por el tercero, ya más de algunos se empiezan a reír. También algunos marcan a la policía, pero casi todos se empiezan a reír. En mi caso, yo creo que la parte de la tallereada, bueno, de hecho, ahorita que está aquí, Nina nos había dicho en la segunda mesa ya directamente, muy bien esto, hay que tallerear las cosas para que tengas que desarrollar bien tu propia voz, que ponerte en exhibición para que puedas saber en dónde estás y qué cosas se necesitan mover, qué cosas se necesitan quitar, que creas que no todo es, que no es la divina providencia la que te está hablando al oído y que es la que te dicta todas las ideas. Y ahí hay una minificción tal vez por ahí, perdí en lo que acabo de decir, pero sí es necesario, y concuerdo completamente con Cástulo, la parte de que es también como herramienta pues didáctica, también es muy útil, muy fácil, muy agradable tallerearle a alumnos de bachillerato minificciones, porque al final de cuentas es algo donde pueden entregar productos completos, a lo mejor no de calidad así estética, de literaria al 100%, pero sí son cosas completas, porque de pronto nos topamos de que, ay, se nos va a acabar la hora, ya, pues nomás ahorita ya termina de leer la página y vámonos. O sea, es muy difícil, pero es muy enriquecedor y poder saber mucho del mismo autor, del mismo escritor. Yo recuerdo los talleres de Juan Carlos que eran, cada uno leía como 3-4 y no era de la experiencia de hoy que va a dar Carla y ya nomás un texto, no, eran varios textos y hasta veíamos, estos tienen el mismo hilo para acá. Sí, es hermoso, al menos a mí, yo recuerdo con mucho gusto esa parte de la tallereada. Sí, que luego de pronto hay talleres, sabemos, de otros géneros, ¿no? De novela, de cuento, de poesía. Quizá también a veces no es tan frecuente que encontremos de minificción, ¿no? Sí, hay varios, pero luego tienden a visibilizarse mucho más los otros géneros, o tenemos más conocimiento de ellos, ¿no? Bueno, también por obvias razones, pues, el género de la minificción es más nuevo que los demás. Pero bueno, a ver, entonces, para tocar otro punto, a ustedes como autores, ¿qué tan complicado les es escribir la minificción y también publicarla? Bueno, así tomando en cuenta el concepto de esta mesa, que son autores de nuevas voces, ¿qué tan complicado lo ven ambas partes, ambas acciones, pues escribirla y publicarla? Bueno, el asunto de la escritura creo que para mí fue un proceso un poco natural, porque como les comentaba, cuando empecé a escribir yo, los cuentos largos los hacía muy revoltosos. Entonces, cuando fui a tallerar los cuentos, era como un asunto de podar el texto y empezar digamos, a dejar esas revolturas y hacerlo mucho más concreto. En ese sentido, cuando entré a minificción, al taller de Juan Carlos, y era como reducirlo todavía más, digamos que el proceso para mí ya era conocido, por lo menos ese proceso. El asunto de entrar al lenguaje de la minificción, ese sí me costó un poco más de trabajo, pero también ya venía de varios talleres y ya venía un poquito fogueado y decía, bueno,
pues ni modo, hay que sacrificar algunos textos, ¿no? Hay que echarlos al fuego y a ver qué sale. Entonces también ese proceso también ya para mí fue como muy sencillo en ese aspecto. Y en términos de la publicación, creo que no me he enfrentado como al asunto de tener yo mi propio libro de minificciones y en búsqueda editorial. Siempre he sido un poquito como el que levanta la mano de, oigan, hay una convocatoria de la tienda de silencio para el rockabilly, ¿no? ¿Quién va? Y yo, pues, yo voy. Y sí salen los textos, ¿no? O en este caso, el menos de una página, es una compilación de talleres que fue con Juan Carlos, ¿no? Entonces, en ese sentido ha sido para mí un aspecto como apenas metiendo el pie en la alberca, y ha sido bastante amable y bastante ameno. Pues la parte de escribirla, para mí, no quiero decir que sea sencillo, porque pues no siempre es sencillo, pero sí creo que tiene cierta como facilidad, por lo menos que para mí es inclusive a veces relajante cuando estoy bloqueado en el término de escribiendo una novela o un cuento más largo. A veces me pongo a escribir minificciones, o cuando de repente me han invitado a antologías y te dicen el tema es este, y te pones a desarrollarlo, escribes 3, 4, 5, 6, ya de ahí escoges la que más te convence o las dos que más te convencen, las tallereas y las trabajas. Entonces, es curioso, pero a mí la parte de escribirla se me hace inclusive relajante comparado con el cuento más largo o con la novela. La novela sí es medio pesadillesca, si esas vamos. Tengo 5 empezadas y probablemente ninguna las acabe. Pero la parte de publicar, es más fácil publicarla en revistas, es más fácil que te inviten a antologías, pero a mí se me ha hecho dificilísimo publicar un libro de minificciones. Yo ya tengo uno, que podría ser 2 de hecho, que tengo casi 10 años mandándolo a concursos, mandándolo a editoriales. La misma editorial donde yo era parte del comité editorial, ellos me decían, nosotros no publicamos minificción. Entonces, la parte de publicarla es la que sí se me ha hecho más difícil, como libro. ¿Me escuchan mejor? Sí, pero bueno, la parte de un libro propio creo que sí ha sido más difícil. Las antologías es más fácil armarlas porque creo que además, como son textos cortos, es más interesante, inclusive cómo se abre el abanico de visiones a veces sobre un mismo tema. Es muy divertida la parte de las antologías. Pero si es publicar un libro propio, no hay muchos editoriales que se animen. Por lo mismo también que muchas veces, a veces los libros que uno tiene, las compilaciones, están formados de textos que publicaste en una revista, en tal página, en tal antología, no son 100% inéditos, entonces no todas las editoriales se animan. Yo todavía no me voy a rendir con ese libro, pero sí es más difícil publicar un libro de minificción, por lo menos esa ha sido mi experiencia. Pero publicarla, digamos, en revistas, eso inclusive es hasta más sencillo a veces, porque las mismas revistas a veces te dicen, manden un cuento de 300 palabras máximo, pues es una página, ¿no? Es una minificción, básicamente. En mi caso, sí, es verdad, completamente. Es más fácil mandarle a una antología, a una convocatoria de textos que ni siquiera es concurso. O sea, es muy sencillo así, y creo que también es un poquito más amigable ese mundo, porque sabes que estás en conjunto con otras personas. A mí me ha tocado la suerte de estar en el de la antología de Mar de Voces del SEMS, que son los profesores del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. He estado ahí, tenía una maldición de que solamente eran los números dones, pero ya se rompió, ya salía en un número par. Eso es lo bonito, y siempre con minificción mínimo una. Pero en el caso ahora sí de que yo sí tengo libros tal cual de pura minificción, yo creo que ha sido pues la suerte de haberlos trabajado bastante. El de Mitos, que es el que estuve tallereando directamente con Juan Carlos, que tengo ahí todavía las copias con las anotaciones de Carla, de Daniel, están ahí, pero pues sí fue un trabajo muy largo. De hecho, de la editorial que es Lernen, es
tal cual les gustó, porque es como ellos también tienen libros de texto para bachillerato, pues dijeron, es perfecto para que se lea algo rápido en clase y a seguirle con esto y mandar así. Yo creo que también por eso es y es el libro más grueso de la colección de Lernen, del intelecto. Los otros son como la mitad. Y dije, ay, órale, se arriesgaron bastante y les agradezco bastante eso. Y este otro, pues fue la tinta del silencio, que también ahí importa mencionar tal vez que sí es verdad, las convocatorias, las editoriales sí tienen un poco de distancia de la minificción, pero pues también depende con qué editorial te acerques. Por ejemplo, la tinta del silencio hace coediciones, parte pagas tú, parte paga la editorial. Ahí también está como, no le tienen miedo a perder tanto como puede ser, no se está vendiendo un libro de minificción, porque ¿quién va a leer minificción, verdad? Dirían las editoriales. Y bueno, esperemos que este congreso sirva para que este encuentro sirva para que nos publiquen, ¿verdad? Sí, es que luego con esto que dices pasa un poco como de, para tener trabajo necesito experiencia, pero para tener experiencia necesito trabajo, ¿no? Claro. Y con los editores y la minificción también. No voy a publicar porque no se lee, pero no se lee porque no lo publican. Entonces se pasa, es el círculo vicioso, ¿no? Hay que romperlo. A ver, alguna especie de ronda rápida de preguntas a partir de lo que, bueno, yo creo que van a responder muy rápido. A partir de lo que han comentado ahorita, ¿creen entonces que es más fácil hacer antologías de minificción que el libro de autor? Sí. Sí. Ay, depende del ego. Ahí yo diría, yo soy bien ególatra, yo creo que me gusta más la idea de publicar mi libro de minificción, pero sí es un poquito más fácil. Aunque aquí uno puede poner lo que quiere. Mediado por el editor. Bueno, y a propósito de esto, ¿cómo ven a los lectores de minificción? ¿Creen que sí hay muchos lectores o cómo ven esto de la parte de la lectura? Pues aquí hay 11. Sí, aquí hay 11. Mano, aquí hay 11, 12, 13, 14, 15. Ya son 15. Pues creo que ese es como otro giro al círculo vicioso, ¿no? Como no hay mucha minificción, pues tal vez no se lee mucho, pero sí he visto que por lo menos en los talleres que yo doy en el TESO, cuando hablo de minificción, pues es muy popular. O sea, es extremadamente popular, o sea, como que les brillan los ojos y dicen, ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto novedoso? Me gusta mucho esto. Entonces, por lo menos creo que hay un potencial ahí de enganchar a un público que todavía no sabe que existe la minificción. Yo creo que hay muchos lectores de minificción en lo digital, es decir, en Twitter era todo un fenómeno, de repente estas cuentas que lanzaban como convocatorias con un hashtag y ver no solo cuánta gente escribía, sino cuántas lecturas tenía y cómo se retuiteaba y cómo se extendía. Yo lo he visto que ahorita está, pues pasa también con Instagram, con TikTok, bueno, supongo porque ya por mi edad ya no me dejan entrar, pero entonces en lo digital creo que sí pasa, pero son lectores que de hecho no saben que es minificción, es decir, ven los cuentos, la leen, la consumen. Es más fácil leer en la pantalla algo corto que un cuento, con la letra y toda esta parte. En papel creo que es otra historia. Sí creo que es más difícil, o no sé si es más difícil, pero sí no es tan común la oferta de libros de minificción y de gente que compre estos libros de minificción en papel. Pero sí, yo creo que sobre todo las nuevas generaciones se acercan más, porque siento que también les es como más natural leer los cuentos cortos. A mí me ha pasado que mientras, no sé, cuando he presentado en la prepa o he estado en antologías, se acercan chavos y les gustan, y por otro lado una tía me compró una antología. Me decía que no entendía por qué la novela se cortaba cada página. Entonces, ahí espero que no esté viendo el video. Entonces me di cuenta que tuve que explicar que no es que fuera un texto, eran como muchos textos chiquitos y de veras
como que no me entendía. Ella acostumbraba a leer las grandes novelas, que podía haber textos casi tan contenidos, pues. Entonces sí creo que en las nuevas generaciones se puede dar más y se está dando más. Estoy seguro que poco a poco va a ser más sencillo o más común. Sí, no, pues ese tema que tocan es muy interesante, o sea, como es generacional, pues. A mí también me ha tocado ir a estar en colegios, en prepas de la misma UDG, en secundarias, y sí tiene muy buena recepción con los adolescentes o con los jóvenes el género de la minificción. De pronto hay públicos de mayor edad que sí son un poco más reacios en la experiencia, ¿no? Yo no estoy mintiendo mi propia experiencia, yo que soy moderador de la mesa, pero sí me ha tocado que los jóvenes, sobre todo los adolescentes, son muy abiertos a recibirlo. Entonces, bueno, ahorita que también están tocando este tema, si quieren comentarnos, compartirnos otra experiencia que hayan tenido con jóvenes, con adolescentes, ustedes que han participado ya sea presentando libros o dando clases también, ¿cómo ha funcionado con ellos? ¿Cómo ha sido ahí? Pues en mi caso también, mira, mi mamá me dijo casi lo mismo, ¿eh? Cuando leyó cuando leyó 3 páginas de mi libro, sí dijo, ay, pero ¿por qué le cambias tanto? Sí, pero quisiera también decir algo de los lectores. También lo pienso que es muy difícil que haya tantos lectores, porque si vendes un libro de 280 pesos que tiene un montón de páginas, sabes que te va a entretener un buen rato, y dices, bueno, mínimo es mi entretenimiento por 3 semanas, 280 pesos. Pero si dices que son 120 pesos por un libro que te vas a acabar mañana, dices, ay, madre santa, ya tengo que conseguir otro trabajo para solventar mis vicios literarios, además de los vicios maléficos. Pero en cuestiones de los que pueden comprar libros, digo, con los estudiantes que muchas veces de niveles básico, medio o medio superior, sí está más difícil. Además de que no les recomendaría leer mis libros a los niños de primaria, están muy sádicos algunos, pero sí es cierto que es hasta divertido incluso que se los leas 2 veces. Y eso es muy agradable porque ya lo comentaba el doctor Sergio Figueroa del título, cuando de pronto descubres que el título ya era un spoiler enorme. Ajá. Y de pronto les vuelves a leer, dices, se los voy a leer 2 veces. Ajá. Y de pronto es muy divertido cuando pasa eso, al menos es lo que me ha tocado desde mi experiencia de leerles textos de Carla, les he leído a mis alumnos y justamente, y tus frases de inicio que pones, sí les dicen, ay, con razón, sí les ha gustado esa parte. Pues yo mi experiencia fuera de este par de presentaciones donde creo que tuvo buena recepción entre los chavos, y ha sido en las redes sociales, y yo sí notaba un cierto patrón de seguidores, de gente que después me contactaba y me decía, oye, ¿por qué dejaste de escribir en Twitter? Yo te seguía, ya luego te pusiste medio intenso, ya nada más ponías cosas de la editorial y me dejé de seguir. Bueno, pero sí, yo sí creo que de repente, sobre todo en los nuevos medios de tecnología, se presta mucho. Como dice, hombre, la gente compra una novela esperándola en que tenga 2 o 3 semanas, un mes, y la verdad es que los libros de minificción casi siempre se echan en 1 o 2 tardes. Sí. Entonces, la gente tal vez no está acostumbrada, y aparte de que decirlo, la minificción está, por lo menos en términos comerciales, dentro del área del cuento. Es decir, yo no recuerdo haber visto alguna librería o en algún stand donde digan poesía, ensayo, minificción y ficción y novela. Es ficción, novela, inclusive en las categorías de las librerías, pues ya sabemos que estos los géneros los metemos un poquito para ubicar al lector en términos comerciales, más que en términos, digamos, literarios o académicos. Es literatura policíaca porque era más fácil ubicar a la gente hacia este tipo de lecturas, así. Entonces, yo no he visto que la gente realmente ubique la minificción como una parte del género. Los que ya estamos más metidos, sabemos que si vamos, por ejemplo, en la fila al stand de la UAP, pues tiene una colección entera de pura minificción. O que Tinta de Silencio, cuando hay stand o algo así, que son, aquí en Guadalajara son más difíciles de conseguir, que es pura minificción, pero los que ya nos metimos un poquito más de ese rollo,
yo veo que es más difícil alcanzar a lectores que no están más especializados en ese sentido. Lo que puede pasar es que de repente alguien en Gonville agarre tu libro y vea que son textos cortitos y se lo lleve porque le llamó la atención, que creo que es lo que pudiera pasar en todo caso, pero sí es un poquito más difícil desde ahí, desde que no en las librerías y en las mismas editoriales no la tienen por separado, es sencillamente una parte más del cuento. Hay que hablar eso con la Carlos Fuentes. Tenemos aquí enfrente una posibilidad de ventas muy bonita. Cruzando el periférico. Pues de esto, creo que lo único que quisiera decir es que cuando estaba en el taller y estaban los chavos empezando a escribir, muchos son de carreras que no se han inventado nada de la literatura, inclusive ni siquiera por gusto, ¿no? Ingenierías, biotecnología. Y cuando les presento las minificciones, hay algo que lo veo ellos y uno de ellos me dijo, creo que esto sí puedo escribir. O sea, como que decían, veían, no sé, una novela y se imaginaban las 600 páginas y la dificultad de decir, tengo que aprender a escribir 600 páginas, ¿no? O los cuentos, pero al ver así, creo que una minificción sí puedo lograrlo, ¿no? Sí. Entonces, digamos, quizá no lo hayan logrado, pero ese como ánimo, como que es una buena herramienta como para decir, un pequeño engancho. Bueno, haciendo como un segundo corte, hace rato que decían que quizá era más fácil la antología que el libro personal, pues consideran que es más fácil leerse en virtual que en papel. ¿Consideran esto? Por lo mismo que se ha comentado pues de los precios, etcétera, pues. Que ya cada quien tiene sus preferencias económicas y visuales. Digo, a lo mejor puedo preguntar algo ahorita que mencionan eso. Sí. ¿Por qué no publicar una obra propia en virtual? He visto muchos editoriales hacer eso, no es bueno, no lo recomiendan, a que nosotros publiquemos nuestra propia obra, autopublicarnos en Amazon. He visto muchos editoriales que ya lo hacen de manera virtual, ya no lo hacen en papel. Pues los 2 libros los están en virtual, los míos al menos. Los 3. Doble. Pero si ya no puedo publicar yo en papel, ¿por qué irme yo por lo virtual? Es más fácil. Esa es la pregunta. No sé. Sí. Yo diría que tenemos todavía, al menos yo creo que solamente ellas 3, que son las más jóvenes de aquí del foro, yo creo que seguimos teniendo ese estigma de, es que si lo publico no va a poder ganar el Heraclio Cepeda. Yo creo que vamos por ahí, porque también más o menos lo decías, o de que si lo publico ahí a lo mejor no me va a agarrar Random House nunca, ¿sí? O Alfaguara no me va a querer. Yo creo que también tenemos ese estigma, al menos es muy generacional tal vez. Lo pienso así, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Dice el clavo, yo tengo el mío en el Heraclio Cepeda, cada año lo meto. Entonces sigo con la esperanza de que a ver si este año pega, que bueno, hace poco talleré el libro en un taller de novelistas. Le dije, ¿saben que tengo este libro? Va en concurso, yo ya me chuté sus novelas. Échenselo con la advertencia de todos de que no son lectores, y hasta eso sí me dieron una buena retroalimentación. Y curiosamente la mejor, o tal vez la que más me quedó grabada es que sabes que nunca vas a ganar, porque precisamente por la forma en que hice el ejercicio del libro, que era hacerlo en el blog con palabras random, no hay un hilo conductor, por ejemplo, en mi libro, y de alguna forma es como tradicional en los libros de minificción, sí, que el hilo de conductor sea inclusive muy obvio, cuentos que sean reseñas imaginarias, textos que, no sé, que hablen sobre tal tema, replanteamientos de cuentos clásicos, cosas así. Entonces, yo como no seguí un hilo conductor, sí tiene sí hay una conexión de todos los textos que tiene que ver, pero que fue más orgánica, que tenía que ver más con mis intereses de escribir policíaco. De hecho, en el libro lo saqué dividiendo en asesinos, en detectives, así, pero ciertamente sería uno de los retos, publicarlo yo sí ya, si no pega, pensaba mandar a los 2 editoriales, y no descarto publicarlo.
Yo me había planteado, más que publicarlo como libro en Amazon, por decirlo así, hacer una app, es decir, precisamente como no es un medio clásico, tal vez uno seguir también caminos clásicos, una app que te los pongan en forma aleatoria, no necesariamente en orden, o que te ponga un texto al día, o que uno pueda ir siguiendo cierto camino. Yo había pensado en programarla un día que me dio COVID y me dio fiebre, y hasta me puse a tratar de aprender a programar Android para ahí ponerme ya después, pues ya tuve que volver al trabajo y olvidé el tema, pero yo me plantearía más eso que realmente hacer un libro clásico dentro de Amazon, por ejemplo. Que si en Amazon es relativamente fácil autopublicarse, uno manda inclusive en Word y ya con eso se transforma en una autopublicación. Pero yo no sé si en Amazon, por ejemplo, pudiera llamar la atención en el mar de libros que hay, sino tal vez utilizar estas, o inclusive las redes sociales. Ahorita, por ejemplo, la poesía tuvo, bueno, algunos de mis amigos editores me lo han dicho, que ha tenido un resurgimiento, no tanto por la poesía en sí, sino porque muchísima gente empezó a hacer estos pequeños poemas en una imagen que se ven en el TikTok, en el Instagram, y eso ha hecho poetas realmente, sobre todo en España hay gente que ya ha ganado premios sin haber publicado un solo libro de poesía, prácticamente más por los poemas en imágenes, que bueno, también es todo un tema a discutir, los poetas no están muy contentos con eso, porque no hay mucho rigor poético, pero digamos es un uso de las tecnologías que se pudiera utilizar en la ficción. Y yo lo he visto utilizar, el recurso lo he visto utilizar por pocos escritores, fuera de José Luis Zárate, Alberto Chimar, que lo hacía en Twitter. José Luis sí empezó a hacer como imágenes, creo que ya no le ha continuado, pero sería, yo creo que se pudiera prestar a otras tecnologías, la minificción precisamente, y sería interesante ver la interacción. Bueno, ya nos queda poco tiempo, entonces antes de que se termine la mesa, si nos pueden leer también algún texto, puede ser como uno para hacer una ronda y una segunda ronda también, aprovechando que son minificciones precisamente, hacer un par de rondas y luego ya algo de público para cerrar. Pues, ¿yo? Sí, Okay. Si hay segunda ronda, pues les advierto que es de una colección así de chiquitos que se llama Licos Antropos. La licantropía recae en el séptimo hijo. En estos tiempos modernos, quien resultó afectado fue Hotcake, el séptimo gato, el séptimo hijo de Joel de Jesús. Ahora, el menino escapa durante las noches de luna llena convertido en un lobo salvaje. Sus víctimas son mascotas de otras casas asesinadas mientras Hotcake aúlla a la luna con un temible miau. Piñata. Meter el pedazo de papel en el engrudo. Tomarlo de las puntitas y ponerlo como si fuera un parche. Con la brocha ponerle más pegamento. Hernán, mi hermano mayor, es quien nos dice cómo hacerlo. Mi papá nos grita. No le hagan caso, nos dice. Mi papi siempre nos está callando y cuando llega borrachito es peor, a veces nos pega. Nos culpa de que se fue mamá. A mí me dice que yo la maté, que porque nací se murió. Yo entonces lloro, mi hermano es quien me calma. A veces nos defiende, pero si hace eso, él lo patea y yo le limpio la sangre y es entonces Hernán quien llora. Otro pedazo de papel. Tenemos que acabarnos esta pila del periódico, dice mi hermano, y luego aquella. Es él quien hace el engrudo, también quien amarró a papá para que no se moviera. Se sacude mucho, rompe el papel y tenemos que usar más pegamento y más periódico. Cuando tapé su ojo, hace rato, vi que me miraba abriendo mucho sus párpados. Yo le sonreí. Casi nunca juega con nosotros. Al rato, cuando le pongamos adornos y tiras de colores, le diré que a pesar de que es malo, lo quiero mucho. Hernán dice que en la noche romperemos la piñata. Este se llama Huellas. El chamán encendió el copal e inició sus cánticos inentendibles. Saltó un par de veces e impregnó los muros de la habitación.
Entre las volutas de humo, las personas que lo contrataron miraban de aquí a allá con ojos vidriosos. Lo común era que diera inicio a la lectura en frío, escopetearlos con preguntas paradójicas y así improvisar una historia de algún espíritu del pasado, un familiar muerto, un mal de ojo o alguna combinación digna de su creatividad. Pero la pareja frente a él tenía clavada la mirada en una de las esquinas de la habitación. La temerosa mujer imitó con un gesto aquello que veía, señalando al chamán. Él sintió un chispazo de resignación. Había intentado seducir a la mujer sin ningún éxito. El copal se apagó y en un último chisguete de humo la pareja dio brincos de alegría, se besaron e invitaron al chamán a retirarse. En un rápido movimiento lo despacharon. Morral en mano, miró una última vez a la supuesta casa embrujada, mientras notaba que en su túnica se marcaron un centenar de huellas dactilares y en su entrepierna nacía una incipiente erección. Sí, otra ronda. A pesar de estar maldito por el alma de un lugarú, y aunque esto le llevara a su ruina, jamás dejaría de abrazar su condición de ovolacto vegetariano. Por esta razón, cuando la luna llena brillaba entre los edificios, aterrados de la destrucción, los inquilinos miraban con miedo a sus vecinos, sabiendo que uno de ellos era quien llevaba la muerte a las frutas y verduras de los huertos urbanos. Papiroflexia. Le había parecido hilarante aquella manía de la anciana por encerrar aves de papel en jaulas a modo de adornos por toda su casa. Eso hasta que recibió el golpe en la cabeza y despertó siendo prisionero en su sótano, notando con el pasar de los días que su piel se resecaba y se doblaba sobre sí misma. Invocación. De noche quito los seguros de la puerta y verifico que la llave de repuesto esté en tu maceta favorita. Mientras miro a la calle me pincho el dedo, dejo caer unas gotas de sangre en la entrada y digo en voz baja, si quieres puedes entrar. Seno pesado, porque solías decir que eso atraía a las pesadillas. Después, retiro de la habitación los objetos de plata, tus anillos y collares, los recuerdos metálicos del buró y por las dudas también los espejos. Abro la puerta del closet y saco la ouija que compraste, con el dedo deletreo de un hombre. Antes de dormir, pinto con tiza las runas de invocación que me enseñaste sobre el marco de la ventana. Cada día un conjuro diferente. Prendo la televisión y veo el video maldito. Cuando queda en estática la pantalla, bajo el volumen y me arrullo con el ulular de la luz sobre el pentagrama en la pared. Antes de caer dormido, toco el piso frío con mi mano. La dejo ahí por si decides, desde tu muerte, acariciarme una última vez. O tal vez, aparecer como alguno de estos monstruos que tanto adoramos. Gracias. Bueno, ya nos queda muy poco tiempo, entonces vamos a pasar si el público tiene alguna pregunta o algo que opinar. Ahorita es el momento antes de que cerremos mesa. ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar algo? Sí. Bueno, es que llama mucho la atención el tema de la brecha generacional, porque es que sí es cierto, es como que entre ustedes se consumen, ¿no? O sea, pero no de mala manera. No, de buena y de mala. No. O sea, se consumen y tienen un Pues sí. público, pero están como muy separados de lo que hacen ahorita los jóvenes. Pero a la vez no está junto, es que está muy raro. Pero es como muy difícil como hacer que estemos así, ¿no? Porque, bueno, es que como con todo lo que hay en las redes sociales, pues queremos todo, o sea, si tenemos aquí algo que podemos buscar en minutos, es gratis, es accesible, entonces lo vamos a preferir. Muchas personas lo van a preferir, incluso aunque sean grandes o de más edad, lo van a preferir por sobre ir a una librería y buscar una sección. Entonces, es como que ese proceso de adaptación se está haciendo como muy... Ajá. Y es como, no sé, está como muy chocado. Y bueno, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer justamente microrelatos, pero que me salen en redes sociales. Y justamente no sé mucho como del mundo profesional que hay ya en editoriales y todas esas cosas. Y es por lo mismo de que, como yo no he tenido como el acercamiento tan físico, ajá, entonces es como que ya no cuesta tanto trabajo
encontrarlo en otros lugares. Pero de todas formas, ay, es que está muy así, perdón, pero sí es muy así. Y al menos a mí sí me gusta comprar así libros y los veo, pero fue justamente como dijo, creo que ustedes, que es como más que vas pasando y ves un libro, te llama mucho la atención y lo compras en ese instante. No estás como metido en la industria, pues. Eso es lo que... Muy buen comentario. Sí, No hay nada que refutar. Solo llorar en silencio. Sí, y es que los jóvenes más bien también buscamos convocatorias y de hecho son los mismos acercamientos que nos hacen en las escuelas y no todo el mundo, por ejemplo, no todo el mundo va a una preparatoria y no tienen este acercamiento que te dan, por ejemplo, los profesores a lo que sea una convocatoria y todas esas cosas. Entonces, sí está como muy extraño. A lo mejor el punto medio entre ambas cuestiones es justamente las minificciones en internet, en las redes que ya se... Y es que sí se consumen mucho entre jóvenes, pero no de la manera que... como de la manera tan... Ajá, Nosotros queremos. como de la manera que ustedes quieren, que no es tan profesional. No, es cierto. Siento que el problema es que es una época de transición, ¿no? Sí. En este momento estamos en ese punto medio de que hay gente que lee, hay gente que lee internet, hay gente que lee mucho en físico y mucho en digital, entonces siento que ahorita no nos vamos a poner de acuerdo en ninguna parte y nadie va a avanzar en nada porque justamente estamos atravesando ese momento. Correcto. Ahí hay tema para dentro de un año. Ya tenemos ponentes para las... De minificción y en internet. Anótenlas. Unas mesas sobre el tema para el siguiente año. Bueno, no sé bien más rápidamente porque ya estamos sobre el tiempo o ya cerramos de una vez. Pues cerramos de una vez porque luego nos empezamos en el itinerario, en el programa. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Bueno, falta entregar las constancias. Aquí tenemos para Ome, para Cástulo, Constancia, para Daniel. Pues gracias a todos por acompañarnos en esta mesa también, a ustedes por estar aquí y enseguida tenemos en unos minutos más la mesa de periqueteros que ya están aquí con nosotros.